La gente dice, bueno, hay que preparar toros para que sean pastoriles. Yo creo que si son rumiantes ya son pastoriles. Lo que tenemos que hacer, y de ahí viene lo de la confiabilidad, es tratar de que sigan siendo pastoriles, de que sigan siendo rumiantes. ¿Y cómo logramos que sigan siendo rumiantes? No destruyendo el rumen con alimentación no adecuada. Buenas tardes, bienvenido a este nuevo episodio de Carnecast. Mi nombre es Mauro Venturini y en esta ocasión le doy la bienvenida a nuestro invitado para el día de hoy, el ingeniero Marcelo Fernández de Movimiento CREA. Buenas tardes, Marcelo, mucho gusto. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Arrancamos, que tengo que hacer una corrección. Soy médico veterinario. Ah, colega, bueno, perdón. Con más placer la reunión entonces. Tenía entendido que era ingeniero agrónomo. Bueno, ya que estamos en ese tema, ¿por qué no nos cuenta cuál es su formación y después parte de manera resumida la trayectoria laboral? Bueno, mi formación es netamente universitaria. Me recibí de médico veterinario en la Facultad de Veterinaria de Buenos Aires, en la UBA, y eran esas épocas donde, hace tantos años, donde no se usaba hacer posgrados, eran muy pocos los que hacían posgrados. Así que bueno, mi posgrado fue la práctica veterinaria. Comencé como dedicándome a la ganadería de carne y lentamente volteé a la lechería y fue lo que más trabajé en todos estos años, ¿no? Pero sin olvidarme de la ganadería de carne porque tenía parientes a los cuales asesoraba en esa actividad, ¿no? ¿Y siempre como actividad profesional independiente o ya miembro CREA desde los inicios? Bueno, siempre asociado a empresas que estaban en algún grupo CREA, siempre. Y luego cuando alquilamos un tambo con 2 socios, lo primero que hicimos fue ingresar a un grupo CREA, el tambero, y en el medio de ese proceso, con mi mujer empezamos a manejar un campo que al poco recibirlo, integramos un grupo CREA. Así que primero como asesor y después como miembro, ¿no? Muy bien, así que bastante experiencia en el modus operandi de los grupos CREA. En episodios anteriores habíamos hablado con Bernardo Laulé sobre la prueba pastoril que hizo el CREA de ustedes en asociación con la Sociedad Argentina de Criadores de Angus. Y sabemos que la parte técnica estuvo a cargo suyo. ¿Por qué no nos cuenta de qué se trata, qué es la prueba pastoril y después vamos a ir ahondando en detalles más específicos? Bueno, a lo mejor valdría la pena explicar cómo aparecimos nosotros en esto de la prueba pastoril. Nosotros no teníamos, sabíamos así, pero muy, muy por encima, individualmente, que existía alguna prueba pastoril. Yo tengo unos amigos que estaban muy involucrados en la prueba pastoril de La Pampa, pero nunca me profundicé el tema. Y yo como presidente de la Comisión de Ganadería de la región sudoeste, no, hay una persona del staff que es el coordinador de la comisión, que él tiene actividad en Bahía Blanca como presidente de la Asociación de Ganaderos, y en una comida se pone a charlar, se sienta al lado del ingeniero Bustillo, se ponen a charlar del tema. Bustillo comenta que tienen ganas de empezar con la prueba pastoril, la primera prueba pastoril en Buenos Aires, y Mariano D'Amore, que es el nuestro vocal, le dice, bueno, ¿por qué no lo hacemos en un campo CREA, en la empresa CREA?
Le gustó la idea a Bustillo, porque Bustillo había sido miembro CREA con un grupo que se llamaba CREA Cabañas, que después se disolvió. Le gustó la idea y de ahí arrancó todo. Y a partir de ahí empezamos a trabajar y empezamos a enterarnos de qué es la prueba pastoril. La prueba pastoril básicamente es tener animales, toros, ¿no es cierto?, que van a ser evaluados en condiciones controladas y similares, donde todos van a recibir el mismo tratamiento y la misma alimentación, ¿no? Y después vamos a ver quién vamos a evaluarlos para establecer un ranking de performance. Un ranking que después voy a comentar algo, porque es un ranking donde a lo mejor el mejor toro para una empresa no es el que terminó primero en el ranking. Porque a una empresa le interesan algunos aspectos de los toros y a otra otros, porque tienen sistemas distintos. Yo, por ejemplo, el ranking que me hice para comprar algún toro en el remate final, distaba del orden de mérito que había surgido de las evaluaciones, ¿no? Muy interesante el dato ese, porque me estaba acordando, nosotros acá en la estación también tenemos una prueba de RFI y después un remate de toros, y me acompañaba una persona que está estudiando microbiota ruminal, o sea, está totalmente ajeno al tema de venta de reproductores, y me preguntaba por qué los productores que están eligiendo los primeros toros no están eligiendo los primeros del ranking. Y es justamente eso, entender eso es fundamental, es fundamental. Por eso, bueno, después hablaremos un poquito de ese tema, sobre la complementariedad que tienen los datos que uno pueda tener con los toros, con el fenotipo, para llegar a una buena elección, ¿no? Claro. Así que es buenísimo. Marcelo, como primera pregunta que también estaba pensando mientras hablaba, prueba pastoril. ¿Qué es lo que están comiendo? ¿Tuvieron la posibilidad de medir? Me sabrán decir tal vez la especie de pasto dominante, pero ¿tuvieron alguna medición objetiva de qué tipo de alimento estaban consumiendo los animales, para después correlacionarlo con el desarrollo y los resultados que tuvieron, ¿no? Mirá, los toros durante digo casi 10 meses porque voy a hacer una salvedad, comieron pasturas y verderos y no recibieron ninguna suplementación. Unas pasturas, vamos a ser honestos, unas pasturas producidas en un campo agrícola, ¿no es cierto? Pero bueno, eso habla de la enorme oferta forrajera, no tanto de la calidad es lo mismo, una avena en distintos suelos tiene la misma calidad, ¿no es cierto? Pero era muy abundante la oferta forrajera. Pero, y digo casi en todo lo largo de la prueba, porque la prueba admite que los últimos 20 días más o menos, después de la tercera jura y previo al remate, por esas necesidades que tiene el mercado, se le permitió una suplementación del 1% del peso vivo de los toros. Ahora, esa suplementación no fue en alimentos energéticos, sino que fue en forraje proteico, porque se le suministró cascarilla de soja, para suplementar a lo mejor carencia de proteína o baja proteína en los forrajes verdes, ¿no? Claro. ¿De qué rango de edades estamos hablando? ¿Qué edades tenían los toros al inicio y bueno, al final? No, los toros entraron todos con, los toros entraron más o menos entraron en octubre, me acuerdo, creo. Y entraron con no más de 18 meses. Pero todos casi en esa. Los toros no pueden entrar con más de 2 dientes. O sea, tienen que entrar antes de cortar los 2 dientes.
Bueno, y el motivo por el cual entonces lo hicieron con la raza Angus surge a partir de estas reuniones casi informales y un acuerdo de ese tipo. Sí, bueno, surgió la idea y lo primero que cuando empezamos a hablar en la comisión, eh, con Bernardo, con los miembros de la comisión, con Mariano, fue, bueno, todo muy lindo, pero ¿para qué estamos haciendo esto? Y hay un dato muy interesante que tengo que mencionar. Uno de los miembros de un CREA del sudoeste, en su tesis de graduación, como ingeniero agrónomo en la Universidad Nacional del Sur, hizo un análisis del precio, del valor hedónico, y ahora voy a explicar de qué se trata, el valor hedónico que tenían los toros cuando iban al remate. O sea, los compradores, ¿qué valor hedónico le daban? El valor hedónico es un precio ajustado por datos subjetivos, que no son utilitarios, no son tan utilitarios. Esos valor subjetivo, en resumen, que surgen a partir de encuestas que se hicieron hacia los compradores, muestran que los 4 elementos que utilizan los compradores en su gran mayoría para decidir la compra de un toro es qué peso tenían en el momento del remate, cuál es el orden de la venta, en qué orden se vende el toro, qué peso tiene el nacimiento y la circunferencia escrotal. Son todos, son todos datos ambientales y se están olvidando totalmente del mérito genético. Y estos datos ambientales, si bien son los más elegidos por los compradores, son los que menos información proporcionan para decidir la incorporación de un reproductor al rodeo. Entonces dijimos, bueno, esta es la oportunidad para, para dar elementos a los compradores para que tomen mejores decisiones. Y consecuentemente, la mejora en la toma de la decisión iba a empujar hacia adelante, hacia arriba, el trabajo del cabañero, porque nosotros creemos que la mejora que puede generar un cabañero va a venir de la presión de la demanda, porque si el cabañero no tiene, como cualquier empresa que vende un producto, si no tiene presión del demandante, del consumidor, se queda en donde está. Entonces, esa fue la respuesta a la pregunta de para qué nos metíamos en esto. La verdad que es muy novedoso, yo es la primera vez que escucho, ni siquiera alcancé a memorizar cómo es la palabra esa de la apreciación. Valor hedónico. Valor hedónico. Bueno, es la primera vez que lo escucho, pero coincide perfectamente con los valores que tienen en general los productores que uno conoce en el mundo laboral, ¿no? Yo en una época trabajaba en una cabaña y también la discusión era si presentar muy gordos los toros o no. Y el cabañero me decía, yo sé que no tienen que estar tan gordos, pero si no los pongo gordos no me los compro. Entonces hay como un tire y afloje. Marcelo, respecto de la cantidad de datos que recabaron, ¿qué tipo de mediciones aportaron esos datos? Me imagino que entre ellos ganancia de peso, circunferencia escrotal, pero ¿hay algún otro tipo de datos de interés que nos pueda comentar? Bueno, sí, nosotros teníamos datos, nosotros si evaluamos los toros por 4 análisis, un fenotípico, un reproductivo, uno de carcasa y uno de ganancia diaria. Pero los toros a la venta, los toros que finalmente terminaron el proceso y se vendieron, llevaban un cúmulo de información y mediciones que yo no sé si es tan común entre las cabañas. Quizás algunas lo hacen, pero no sé si todas. Por ejemplo, se midió la calidad seminal. Bueno, por supuesto, circunferencia escrotal, tono, genitales internos,
se evaluó tricomonas, campylobacteriosis, tuberculosis, brucelosis, las pruebas de rutina. Se les hizo un HPG mensual a los toros, se les hizo ecografía de carcasa, se le hizo la evaluación genética de ganancia de pies, la evaluación, perdón, zootécnica, se tomó el largo de gestación, el peso al nacer, el peso al destete, se evaluó la leche de la madre a través de los DEPS. Y lo más importante de esta prueba, que fue algo que nosotros pusimos también como restricción, o como obligación, era que todos los toros tenían que tener sus DEPS. Que no es común que todos los toros que se venden tengan sus DEPS. Y además, estos DEPS fueron enriquecidos. La asociación Angus decidió hacer genómica de todos los toros que ingresaban, para que los DEPS pudieran ser enriquecidos. Así que es sorprendente la cantidad de datos que tenemos de estos animales. Respecto de esa gran cantidad de datos, ¿pudieron empezar a hacer análisis y empezar a correlacionar variables? Es decir, por ejemplo, bueno, los toros que aumentaron más de peso son los que tuvieron más circunferencia escrotal, o se vio afectado, ¿no?, la calidad seminal, etcétera, etcétera. Bueno, no nos animamos a... Es un poco... Pues, el N muestral es bajo, y no sé si vamos a tener correlaciones que se justifiquen estadísticamente. Yo creo que va a haber que tener más información, ¿no? Entonces están las claras de que haría falta seguir con este tipo de trabajos en el tiempo, sumando mayor cantidad de animales y enriquecer un poco más la base de datos. Bueno, está en el proyecto de seguir, lo discutimos un poco antes de terminar la prueba, discutimos qué hacemos en el año que viene, y empezando por el cabañero o por el empresario CREA que decidió tener a los toros en su establecimiento, empezando por él, que dijo, sí, yo sigo el año que viene, y después por todos nosotros y la gente de Angus, se decidió continuar con esta prueba pastoril, ¿no? Muy bueno, porque la verdad que por los comentarios que nos han hecho, los resultados superaron a las expectativas, entonces está bueno que puedan seguir adelante con la prueba. ¿Cuáles son los requisitos para que un cabañero o un productor pueda enviar los animales a la prueba pastoril? ¿Cómo es el proceso? Bueno, el proceso es que tienen que estar controlados estos animales por Angus. Tienen que haber recibido una inspección de un inspector, y tienen que tener una aprobación, o sea, tienen que estar ajustados al estándar racial, ¿no? O sea, tienen que ser Angus. Es más, un par de toros fueron descartados de la prueba porque el inspector los descartó como estándar racial. Y siempre pasa eso, ¿no? Cuando uno tiene una cabaña y somete a los toros a una inspección, siempre hay toros que son descartados para mantener en pureza la raza, ¿no? Y bueno, y acá era eso. Y bueno, y además tenía que tener ciertos datos, como, bueno, saber quiénes eran los padres, tenían que ser grupos contemporáneos, y bueno, y los datos de fecha de nacimiento, peso al destete, peso al nacimiento, peso al destete, para poder aportarlos a la hora de calcular los DEPS, ¿no es cierto? Sí. ¿Pudieron detectar, a grosso modo, sin darle nombres, pero algunas líneas genéticas que fueron más productivas que otras? No sé si es clara la pregunta. Sí, no, la entendí perfecto. No. Todavía, yo te voy a decir, Mauro, que todavía
no nos hemos sentado a rumiar los datos estos. Fue un poco una vorágine, ¿no? La que nos llegó y que se fue incrementando con el correr del tiempo hasta llegar al remate donde fue el gran cúmulo de información y ordenamiento de los datos. Yo creo que tenemos que sentarnos a pensar en todo esto que vos me estás preguntando. Tenemos que hacer sacarle jugo a toda la información que tenemos. Sí, me imagino, no quiero incomodar con las preguntas, simplemente estoy conectando y imaginándome la cantidad de datos y como decíamos con Bernardo, la cantidad de tiempo que lleva después analizar y llegar a conclusiones con los datos. Pero conectando con la charla que tuve con Bernardo, me estaba imaginando qué lindo sería poder ver la correlación que hay entre la producción de leche de la madre y la ganancia de peso del toro durante la prueba pastoril. Porque, como decíamos en la charla con Bernardo, las condiciones de la recría seguro van a afectar, para bien o para mal, el posterior desempeño del animal, sea macho o hembra. Para la hembra será que se demora en el inicio de la pubertad o que queda preñada más tarde, pero para el macho el desarrollo corporal, el efecto anabólico que tiene la testosterona para que desarrolle sus características masculinas, seguro va a estar afectado por la nutrición que recibió durante la recría, y ahí la leche materna entra a jugar de lleno. Por eso preguntaba lo de las líneas genéticas, y ojalá que puedan seguir recabando datos para, como dijimos hoy, incrementar el N y llegar a conclusiones que sean significativas, ¿no? Sí, confirmando lo que vos acabas de decir, nosotros creemos que esta prueba nos dejó una enorme cantidad de información y queremos que esa información sea convertida en aprendizaje, ya que nos sirve de aprendizaje. Eso nos va a llevar un tiempo y yo personalmente no quiero sacar conclusiones que después no pueda defender técnicamente. No quiero apresurarme en ese sentido, ¿no? Porque es una gran tentación hacer asociaciones que después son juzgadas negativamente por la ciencia, ¿no es cierto? Que nos dicen, bueno, esto no tiene ninguna correlación, ninguna. Entonces, quiero tomarme el tiempo. Hay gente que sabe muy bien cómo hacer este tipo de análisis y, bueno, por ese lado queremos ir. Sí, seguro. Ahí el peso de la estadística es fundamental, porque si no está comprobado estadísticamente, es nada más que una precisión visual. Así que nosotros cumplimos, creo, o intentamos cumplir un par de conceptos. Lo primero es que queremos que se genere un cambio cultural en la selección de reproductores. No sé si lo logramos, pero vamos a utilizar toda esta información para alcanzar ese objetivo. Después, mostrar cuán confiables pueden ser unos toros que salen a la venta. No sé si todos los toros que se venden tienen la confiabilidad que tienen estos. Estos toros fueron controlados durante 10 meses por un veterinario Angus y por un veterinario CREA, que le daban certeza a los datos que se iban obteniendo. O sea, los datos que se mostraron están avalados por dos personas, bueno, una soy yo, o sea, que dan la cara y están para dar respuesta, ¿no es cierto? Y esa selección fue muy rigurosa. No dudamos en descartar toros que no alcanzaban los parámetros que estábamos buscando. Y podríamos concluir que llegaron los toros más aptos, ¿no es cierto? Hay un concepto quizás muy arraigado y está, me parece que hay que hablar sobre el tema, ¿no? La gente dice, bueno, hay que preparar toros para que sean pastoriles. Yo creo que si son rumiantes ya son pastoriles.
Lo que tenemos que hacer, y de ahí viene lo de la confiabilidad, es tratar de que sigan siendo pastoriles, de que sigan siendo rumiantes. ¿Y cómo logramos que sigan siendo rumiantes? No destruyendo el rumen con alimentación no adecuada. Nosotros podemos garantizar que estos toros no comieron otra cosa que forraje verde durante todo su prueba. Entonces, la gente puede salir a comprar un animal que es pastoril, pero no es pastoril porque se adaptó a ser pastoril, es pastoril porque es su esencia. convertir fibra en proteína de alta calidad, como es la carne o la leche, ¿no es cierto? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Una discusión eterna hasta dónde ayudar en los casos que haga falta la preparación del toro. Y obviamente hay una cuestión hasta financiera, diría yo, de las cabañas, de tratar de no demorar mucho el tamaño adecuado del animal para que entre en el mercado. Pero bueno, hay un fino equilibrio ahí que hay que respetar. Y respecto de los controles, yo también estoy totalmente de acuerdo, porque me tocó algunas veces trabajar en esa área con cabañas. Y lamentablemente en Argentina, hasta hace poco, no sé actualmente, pero hasta hace poco había una sola asociación que pedía que se envíen los toros a venta con calidad seminal a las exposiciones. Y una vez discutiendo con un productor mixto me decía, pero ¿será necesario? Y le digo, y bueno, vos no te animarías a comprar una semilla de soja si no pedís poder germinativo. Es más o menos lo mismo. Y me tocó ver en algunas empresas un poco de desánimo de haber comprado toros muy buenos desde el punto de vista fenotípico, pero que después a la hora de ver cuántas crías daban era muy por debajo de la media y llegamos a chequear calidad de semen y la verdad que era muy pobre. Entonces, hay tecnología y hay maneras que están al alcance de todo el mundo hoy como para evitar ese tipo de problemas. Perdón, Mauro, ahí te quería hacer una observación, porque para nosotros fue muy importante. La, se, hay pruebas pastoriles que le dan una calificación al eyaculado, ¿no? Y nosotros pensamos que era un poco injusta esa calificación. Primero porque era una foto, ¿no? Segundo porque la muestra era obtenida con electroeyaculación. Entonces la electroeyaculación a veces afecta al eyaculado, afecta a la muestra. Entonces nos pareció que no es dado predecir futuras performances de fertilidad a través de una muestra extraída de una manera poco natural y con tanta anticipación de animales que son vírgenes. Entonces, basados en algunas pruebas que se hacen afuera, sobre todo en Estados Unidos, decidimos que la muestra tenía que ser aceptada o rechazada. Una prueba donde el toro pasa o no pasa. Si no pasa, que pasó con algunos, se les hizo una reprueba porque probablemente pudiera haber surgido un problema ese día, ese toro no estaba en condiciones. ¿Qué nos pasó? Los toros se montaban entre sí, entonces había toros que habían eyaculado un par de veces y la muestra no era aceptable, entonces le dimos otra chance. Algunos fueron aceptados y otros fueron rechazados, pero en eso consistió la prueba de calidad seminal. No podemos hacer pronósticos sobre si los toros van a tener una alta o una baja fertilidad. Sabemos que tienen un semen que es congelable. Ok, buen dato, buena aclaración. Bueno, Marcelo, se nos fue el tiempo volando, entonces la idea es poder continuar con esto para los años venideros e incrementar la base de datos para tener un poco más de margen de confianza. Sí, y si me dejas una última, porque se me pasó el tiempo vuelo,
Esta creo que es la primer prueba o el primer remate donde los toros se venden como una prueba negativa a persistentemente infectados de diarrea viral bovina. Okay. Que es muy importante porque sabemos perfectamente que el toro, por medio del semen, si es persistentemente infectado, va a contagiar a todas las hembras que monta. Entonces, tener la seguridad de que ese toro es negativo a PI nos da una gran seguridad al respecto. Buen dato, porque también existen herramientas que están al alcance de cualquiera para hacer el diagnóstico y no incurrir en ese error de permitir que se siga transmitiendo ese virus. Marcelo, bueno, creo que tenemos un pantallazo muy, muy general para lo que tienen hasta ahora de la prueba pastoril. Vamos a estar atentos de lo que se viene con el análisis de datos y el enriquecimiento de la base de datos, así que seguimos en contacto y felicitaciones por los logros. Bueno, muchísimas gracias y gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes. Hasta la vuelta. Hasta la vuelta.